El cielo rugió como si el velo entre el cielo y la tierra estuviera siendo rasgado. El polvo se arremolinó, las llamas se encendieron, y en un instante el profeta de Dios, Elías, fue levantado del suelo, no por la muerte, sino por un carro de fuego que descendió desde los mismos atrios del cielo. Su compañero, Eliseo, solo pudo clamar con asombro: Padre mío, el carro de Israel y su caballería. Esto no fue una partida ordinaria. A diferencia de cualquier otro hombre, Elías no probó la muerte. Fue llevado vivo al reino de Dios, transportado por un torbellino sobrenatural, rodeado de un fuego que ninguna llama terrenal podría imitar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios escogió este modo de ascensión para Elías? ¿Y qué revela acerca de su gloria, su poder y su plan para la humanidad? Hoy entremos en el misterio de ese carro de fuego, siguiendo la historia a través de la Escritura, la historia y la teología. Veremos no solo lo que ocurrió aquel día, sino también lo que significa para nosotros como seguidor de Cristo, que esperamos la venida final del carro celestial que un día llevará a los fieles a su. Antes de comenzar, te invito, si amas descubrir las verdades ocultas de la Escritura, si tienes hambre por los misterios de la palabra de Dios, a tomarte un momento para darle me gusta a este video, compartirlo con otros y suscribirte al canal. Tu participación ayuda a difundir estos conocimientos bíblicos a más personas en todo el mundo, y juntos podemos hacer que la voz de la palabra de Dios brille con más fuerza en esta generación. Ahora, viajemos atrás, a los polvorientos caminos del antiguo Israel, momento en que los cielos se abrieron y Elías fue llevado por el fuego. Antes de que llegaran el torbellino y el carro llameante, estaba el profeta mismo, Elías el Tisbita. Su propio nombre, Eliyahu en hebreo, significa mi Dios es Yahvé, un nombre. Declaraba su misión antes de pronunciar siquiera una palabra. No surgió de los palacios de los reyes ni de las escuelas de los profetas, sino de la áspera región de Galaad, una tierra montañosa de soledad y dificultad. Desde ese desierto, Elías irrumpió en la historia de Israel como un relámpago, encarnando la santidad feroz del Dios al que servía. El ministerio de Elías estalló durante uno de los capítulos más peligrosos del declive espiritual de Israel. Acab, rey de Israel, se había casado con Jezabel, hija del rey fenicio Baal, y bajo su influencia, el culto a Baal fue entronizado en el corazón mismo de la. Jezabel no era una reina pasiva, era una sacerdotisa fervorosa de Baal y Asera, comprometida con silenciar a los profetas de Yahvé. Tenía cientos de profetas de Baal comiendo en su mesa, mientras que los profetas del Señor eran perseguidos, escondidos en cuevas o asesinados a espada. En este clima de idolatría, Elías apareció sin introducción, declarando una palabra que sacudiría a la nación. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Con esa proclamación, los cielos se cerraron, y durante 3 largos años, los cielos retuvieron su lluvia. Los cultivos se marchitaron, los ríos se secaron, el hambre se extendió, y la tierra gimió bajo el juicio. Elías no estaba enfrentando solo a un rey, estaba enfrentando a un dios falso, Baal, que era adorado como el dador de la lluvia y la fertilidad. Al retener la lluvia, Yahvé expuso a Baal como impotente. Pero el valor de Elías no fue sin costo. Se convirtió en un hombre perseguido, huyendo primero al arroyo de Kerit, donde Dios lo sustentó con agua y con cuervos que le llevaban pan y carne. Cuando el arroyo se secó, fue enviado a Sarepta, fuera de las fronteras de Israel, donde una viuda, ella misma al borde de la inanición, lo sostuvo milagrosamente por la palabra de Dios. Allí, Elías resucitó al hijo de la viuda, anticipando el poder de resurrección que marcaría su ministerio. El clímax del enfrentamiento de Elías llegó en el Monte Carmelo, donde convocó a Israel y a los 450 profetas de Baal a un desafío. Ante la nación reunida, propuso la prueba: 2 altares, 2 sacrificios y un reto. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Desde la mañana hasta la tarde, los profetas de Baal deliraron, gritaron y se cortaron, pero no cayó fuego. Entonces Elías reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel.
empapó el sacrificio y la leña con agua hasta que rebosó en la zanja alrededor del altar. Luego oró, no con un espectáculo dramático, sino con una súplica sencilla y confiada. Oh Señor Dios, de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Inmediatamente cayó fuego del cielo, consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo y aún el agua de la zanja. El pueblo cayó sobre su rostro clamando: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». En ese momento la supremacía de Yahvé fue revelada y Elías fue vindicado como su profeta. La vida de Elías estuvo marcada por tal poder. Hizo descender fuego, resucitó a los muertos e incluso partió las aguas del Jordán. Y, sin embargo, en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17, nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Conoció el miedo, el cansancio y la soledad. Después del triunfo en el Monte Carmelo, huyó al desierto, abatido por la desesperación, clamando que deseaba morir, pero Dios no lo abandonó. En el monte Horeb, Elías encontró al Señor, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible, recordatorio de que el poder de Dios no solo se manifiesta en el fuego exterior, sino también en la suave soberanía de su voz. A lo largo de todo, la característica definitoria de Elías no fue una fuerza sobrehumana, sino una obediencia inquebrantable. Vivía por la palabra del Señor, ya fuera declarando sequía, enfrentando reyes, o esperando junto a un arroyo que los cuervos le trajeran alimento. Su autoridad provenía de estar de pie ante Dios primero, y solo después ante los hombres. Pero el destino de Elías era único. A diferencia de los patriarcas, jueces y reyes antes que él, su historia no terminaría con sepultura en el polvo, porque Elías fue elegido para salir de este mundo de una manera que testificara no solo la gloria suprema de Dios, sino también su poder absoluto sobre la muerte. El mismo profeta que había hecho descender fuego del cielo sería llevado hacia arriba en un carro de fuego, vivo, hasta los atrios del Señor. El libro de Segundo de los Reyes, capítulo 2, descorre el velo sobre el último día de Elías en la tierra, a diferencia de los hombres comunes que se desvanecen en la muerte sin conocer su hora final. Elías caminó con plena conciencia de que su partida estaba cerca. No tropezó con el carro de fuego sin preparación. Fue un viaje tanto simbólico como intencional, diseñado por Dios para marcar su transición de la tierra al cielo. Esa mañana, Elías comenzó en Gilgal, el lugar donde Israel acampó por primera vez después de cruzar el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Fue allí donde la nación renovó su pacto mediante la circuncisión, quitando la vergüenza de Egipto. Desde Gilgal, el profeta avanzó hacia Betel, el sitio donde Jacob vio los cielos abiertos y una escalera que ascendía a la gloria. Betel, la casa de Dios, recordaba a Israel que el cielo y la tierra no están lejos cuando Dios se revela. Desde Betel, Elías se trasladó a Jericó, la ciudad donde Dios había mostrado su poder derribando sus muros bajo Josué. Jericó permanecía como un testimonio de que Dios pelea por su pueblo y lo libera cuando camina en. Y desde Jericó, Elías viajó hasta el río Jordán mismo, la línea divisoria entre el desierto y la promesa, el lugar de los cruces divinos. Cada paso de este viaje estaba cargado de significado. Era como si Elías estuviera recorriendo nuevamente la historia espiritual de Israel, en una última peregrinación, recordándole a Eliseo y a todos los que lo seguían, que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Josué y los profetas seguía siendo el mismo. Dios que estaba a punto de mostrar su poder en la partida del propio Elías. En cada estación, Elías probó a su discípulo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado más adelante». No era una petición casual. Elías estaba preguntando si la devoción de Eliseo era solo para el camino fácil o si caminaría con él hasta el mismo borde de la eternidad. 3 veces Eliseo se negó a quedarse, respondiendo con lealtad: «Va el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Su persistencia reflejaba la devoción de Ruth hacia Noemí, un testimonio de que el verdadero discipulado exige firmeza incluso cuando el camino se vuelve difícil. Finalmente llegaron al Jordán. Elías tomó su manto.
el manto del profeta, símbolo de su llamado divino, lo enrolló y golpeó el río. En un eco de Moisés en el mar Rojo y de Josué en el Jordán, las aguas se dividieron y los dos hombres cruzaron en seco. No fue un acto teatral. Elías estaba mostrando a Eliseo que el Dios que había liberado a Israel en el pasado seguía teniendo poder soberano sobre la creación. Y también estaba caminando a través de la historia sagrada de Israel como si declarara: el Dios que abre mares, levanta profetas y hace descender fuego, ahora me lleva. Al otro lado del río, Elías se detuvo. El largo viaje estaba casi terminado, pero antes de partir, se volvió hacia su fiel discípulo y le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti antes de que sea quitado de ti? Fue una oferta extraordinaria. Eliseo podría haber pedido seguridad, riqueza u honor, pero en cambio pidió aquello que definía el ministerio de Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No era codicia, ni un deseo de tener el doble de gloria. En la cultura de Israel, la doble porción era la herencia legítima del hijo primogénito. Eliseo no pedía ser más grande que Elías, pedía ser reconocido como su verdadero heredero espiritual. Anhelaba continuar la misión profética de Elías con la misma autoridad y unción, asegurando que el fuego de Yahvé no se apagara cuando el carro se llevara a su maestro. La respuesta de Elías fue solemne y profética: has pedido una cosa difícil, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. Si no, no te será dado. La promesa era condicional, no porque Elías quisiera negársela, sino porque la visión de su partida ardiente sería la confirmación de la herencia de Eliseo. Solo aquellos con los ojos espirituales abiertos podrían contemplar tal gloria, y solo un hombre así estaría capacitado para portar el manto adelante. Y entonces los cielos se agitaron, un viento comenzó a levantarse. El suelo pareció temblar con expectación. El largo viaje de Elías había terminado, pero el momento más grande estaba por venir. Los cielos se estremecieron como si la eternidad misma se inclinara hacia la tierra. Un torbellino comenzó a levantarse, no como las tormentas secas que barren los desiertos de Israel, sino como un vendaval vivo con propósito divino. Esto no era clima, era revelación. El velo entre los reinos terrenal y celestial estaba siendo rasgado, y a través de él apareció la visión más extraordinaria. Un carro de fuego que descendía con ruedas que resplandecían como llama fundida y caballos que ardían con una luz no creada. No era una mera visión de la imaginación. Era una intervención sobrenatural y tangible. El lenguaje de Segundo de los Reyes, capítulo 2, lo describe con fuerza deliberada. Un carro de fuego y caballos de fuego separaron a los dos. El fuego no era simplemente una decoración, era la expresión misma de la santidad de Dios. Su presencia que consume, que ningún mortal puede soportar fuera de su voluntad. Así como la columna de fuego una vez guió a Israel por el desierto, ahora el fuego volvía a descender, no para guiar a una nación esta vez, sino para llevar a un profeta a la gloria. El carro de fuego irrumpió entre Elías y Eliseo, una barrera resplandeciente que marcó la transición de maestro a discípulo. En ese instante, Elías fue levantado, no por enfermedad, no por muerte, sino por el poder mismo de Dios. Arrastrado por el torbellino, fue elevado vivo hasta los atrios del cielo. El grito de Eliseo rasgó el aire: Padre mío, Padre mío. El carro de Israel y su caballería. Sus palabras eran más que dolor, eran reconocimiento. Elías había sido para Israel lo que los ejércitos y las armas nunca podrían ser. La verdadera defensa de la nación. Sus oraciones, su intercesión, su autoridad delante de Dios habían sido el escudo de Israel. En el carro de fuego, Eliseo vio con claridad profética que los ejércitos de Dios no estaban hechos de acero y carne, sino de fuego y espíritu. Y entonces, Elías se fue. No hubo entierro, ni tumba, ni monumento para que los peregrinos visitaran. A diferencia de Abraham, Isaac, Jacob o David, Elías no dejó sepulcro en la tierra. Su cuerpo no vio corrupción. Su carne no volvió al polvo, fue llevado en cuerpo y alma vivo a la presencia de Dios. Era como si el Señor estuviera diciendo a todas las generaciones: yo tengo las llaves de la vida y de la muerte, y no estoy sujeto a la tumba. El fuego que elevó a Elías no era el fuego de destrucción, sino el de la presencia divina. La Escritura nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29.
Cuando descendió en el Sinaí, la montaña tembló y se envolvió en llamas. En las visiones de Ezequiel, el fuego rodeaba a los seres vivientes y al trono del Todopoderoso. En el día de Pentecostés, lenguas de fuego reposaron sobre los discípulos como señal de la presencia poderosa del Espíritu. El fuego, en la Biblia, es el lenguaje de la santidad de Dios, de su pureza y de su majestad inaccesible. Aquí, el fuego no era simplemente un símbolo. Era el vehículo mismo de la ascensión de Elías. La misma llama santa que una vez consumió el sacrificio en el monte Carmelo ahora transporta al profeta como una ofrenda viva, llevada por completo a la gloria de Dios. El torbellino era el brazo del poder divino, y el fuego era el manto de la santidad divina que juntos transportaban a Elías más allá del alcance de la corrupción hacia la presencia eterna del Señor. En el mundo antiguo, nada representaba mejor la fuerza militar y la supremacía nacional que el carro de guerra. Era la tecnología más avanzada del combate. Los faraones de Egipto entraban en batalla con miles de ellos. Las inscripciones asirias talladas en piedra se jactaban de carros que aplastaban enemigos bajo sus ruedas. Los ejércitos de Babilonia los utilizaban para sembrar terror en el corazón de las naciones. El carro era a la vez arma y trono, una fortaleza en movimiento que simbolizaba invencibilidad. Poseer muchos carros significaba gobernar con mano de hierro. Pero la partida de Elías en un carro de fuego reveló algo mucho mayor. Los reinos de este mundo pueden confiar en ruedas de madera y hierro, en caballos de carne y sangre. Pero el reino de Dios está defendido por el fuego del cielo y el torbellino de su espíritu. Los ejércitos del cielo no están limitados por armas terrenales. Cuando apareció el carro de fuego, fue como si Dios declarara ante Israel y todas las generaciones: yo soy el verdadero guerrero, y mi poder está más allá de toda fuerza humana. Esta verdad se resume en el clamor angustiado de Eliseo: Padre mío, el carro de Israel y su caballería. En ese momento, Eliseo reconoció que Elías había sido más que un hombre. Había sido la defensa viva de Israel. Sus oraciones, sus intercesiones y su autoridad profética habían logrado lo que ningún ejército podría conseguir. Cuando Elías hablaba, la lluvia se detenía o regresaba. Cuando oraba, el fuego caía del cielo. Cuando se enfrentaba a los reyes, las naciones temblaban. Él había sido, en sí mismo, la encarnación de los carros y jinetes de Israel. No por su fuerza humana, sino por el Espíritu de Dios que estaba sobre él. El carro que lo llevó hacia arriba no era solo un medio de transporte, era una proclamación celestial. La seguridad de Israel nunca había dependido realmente del número de soldados en sus filas ni de las armas en sus arsenales. Su supervivencia dependía de la presencia de Dios y del poder de sus profetas. Por eso la Escritura declara en el Salmo, capítulo 20, versículo 7, unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. El carro de fuego que llevó a Elías vivo al cielo hizo visible precisamente esta verdad: el poder divino eclipsa toda fuerza humana. Este tema recorre toda la Biblia. En el Mar Rojo, los carros del faraón fueron tragados por las aguas cuando persiguieron a Israel. En el libro del profeta Isaías, capítulo 31, versículo 1, el profeta advirtió: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda y confían en caballos y confían en carros, porque son muchos, pero no miran al Santo de Israel». Y en las visiones de Zacarías, Dios reveló carros celestiales que salían de su presencia, moviéndose con autoridad divina sobre la tierra. Todos estos pasajes apuntan a la misma realidad. Los carros humanos se derrumban, pero los carros de Dios permanecen. Así, la ascensión ardiente de Elías se convierte en algo más que una salida milagrosa. Es un sermón visible predicado a reyes y naciones. El verdadero defensor de Israel no cabalga sobre ruedas de hierro, sino sobre llamas de gloria. Los ejércitos del cielo, invisibles pero imparables, son el verdadero poder detrás de la historia. Y el profeta, llevado por aquel carro de fuego, fue la prueba viviente de que, cuando Dios pelea por su pueblo, ningún imperio terrenal puede prevalecer. La ascensión ardiente de Elías lo coloca en una compañía rara y extraordinaria. En la larga historia de la humanidad, la Escritura registra solo a otro hombre que escapó del destino universal de la muerte antes que él, Enoc.
El libro del Génesis capítulo 5 versículo 24 nos dice: con una misteriosa brevedad caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mientras todas las genealogías de Génesis repiten el mismo estribillo solemne: y murió. La historia de Enoc rompe el patrón. En lugar de una tumba, hubo desaparición en la presencia de Dios. Juntos, Enoc y Elías permanecen como testimonios vivientes de la soberanía de Dios sobre la muerte. Son excepciones que confirman una verdad mayor: que el Dios que formó al hombre del polvo no está obligado a devolverlo al polvo. En sus vidas, Dios sembró los primeros indicios de su plan supremo: que la muerte, aunque universal, no es definitiva para quienes caminan con Él. Son anticipaciones de la resurrección, vislumbres proféticos del poder que Cristo mismo manifestaría más tarde cuando conquistó la tumba. Sin embargo, hay un contraste sorprendente entre los dos. La traslación de Enoc fue silenciosa, oculta, casi secreta, sin exhibición de fuego, sin testigos, solo el simple testimonio de que agradó a Dios. La partida de Elías, en cambio, fue dramática, ardiente y pública. Un torbellino desgarró los cielos, un carro de fuego apareció con un resplandor cegador. Eliseo fue testigo, y los hijos de los profetas luego buscaron en vano el cuerpo de Elías. Su salida no fue un misterio privado, fue un espectáculo divino. ¿Por qué esta diferencia? La toma silenciosa de Enoc reveló la intimidad personal de Dios con su siervo fiel. La partida ardiente de Elías, sin embargo, fue una señal profética para toda una nación y finalmente para el mundo. Declaró que Dios tiene poder para elevar a un hombre, cuerpo y alma, al cielo sin corrupción, sin decadencia, sin el aguijón de la muerte. Era como si Dios estuviera predicando a través del acontecimiento: lo que he hecho por uno, puedo hacerlo por muchos. La muerte no tiene la última palabra. Por eso la ascensión de Elías resuena con tanta fuerza en la esperanza cristiana. Su carro de fuego prefigura el día en que Cristo regresará, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Así como Elías fue llevado a la gloria por el poder divino, así también los fieles serán transformados en un instante al sonar la trompeta de Dios. Enoc y Elías, por lo tanto, no son solo historias inusuales escondidas entre las páginas de la Biblia, son faros proféticos. Uno fue tomado en silencio, el otro exaltado públicamente, pero ambos declaran que el Dios de la vida tiene autoridad sobre. Ambos susurran acerca de la victoria venidera de Cristo, y ambos nos recuerdan que el carro de fuego que llevó a Elías a los cielos es solo un anticipo de la gloria mayor preparada para todos los que pertenecen al Señor. El torbellino y el fuego no son detalles aleatorios en la historia de Elías, son emblemas recurrentes de la presencia abrumadora de Dios a lo largo de la Escritura. Cuando Job se sentó en silencio, confundido por el sufrimiento, fue desde el torbellino que el Señor le respondió. Job, capítulo 38, versículo 1, recordándole que la sabiduría divina supera toda comprensión humana. El torbellino es el lenguaje de la majestad de Dios irrumpiendo en la fragilidad humana con fuerza irresistible. Isaías vio al Señor cabalgando sobre una nube veloz. Isaías capítulo 19, versículo 1, y Nahum declaró con imágenes atronadoras: el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum capítulo 1, versículo 3. El torbellino nunca es simple clima, es la huella visible del movimiento divino. El fuego, del mismo modo, está constantemente ligado a la santidad y a la gloria de Dios. En el Sinaí, el fuego envolvió la montaña con tal intensidad que el pueblo tembló y no se atrevió a acercar. Cuando Salomón dedicó el templo, el fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio, marcando la aceptación divina del culto. Las visiones de Ezequiel mostraron el trono mismo de Dios rodeado de resplandor ardiente, y Daniel describió su trono como llamas de fuego, con ruedas que ardían como un horno. Daniel capítulo 7, versículo 9.
En el Nuevo Testamento, el fuego de Pentecostés descendió en forma de lenguas ardientes, simbolizando la presencia interior del Espíritu Santo. El fuego es el lenguaje bíblico de la pureza de Dios, de su juicio y de su presencia vivificante que consume y purifica a la vez. Cuando estas dos fuerzas, fuego y torbellino, aparecen juntas en la ascensión de Elías, señalan algo mucho más allá de una imagen poética. Era la puerta del cielo abriéndose. El torbellino era la fuerza de Dios levantando a Elías del reino de la mortalidad. Y el fuego era el manto de gloria que lo llevaba a los atrios de la eternidad. Fue una intervención divina hecha visible el momento en que el cielo literalmente irrumpió en la tierra para reclamar a un profeta como suyo. Para los cristianos, este acontecimiento no permanece aislado en la historia antigua, apunta hacia el clímax del plan redentor de Dios. El apóstol Pablo nos dice que Cristo regresará en llama de fuego, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, y que en ese momento los santos serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Así como Elías fue arrebatado a los cielos por el fuego y el torbellino, así también los creyentes serán reunidos con Cristo en poder y gloria. El carro de Elías no fue solo una despedida, fue una sombra de la ascensión mayor que aguarda al pueblo de Dios. En el carro de fuego, entonces, vemos la teología convertida en espectáculo. Es la unión de dos verdades, que la presencia de Dios es indomable y santa, y que su promesa es segura. Aquellos que le pertenecen no serán abandonados a la corrupción, sino levantados hacia su gloria eterna. El carro de fuego de Elías no fue el final de su historia, fue la puerta hacia un papel más grande dentro del plan redentor de Dios. La misma escritura lo deja claro. El profeta Malaquías, escribiendo siglos después de la ascensión de Elías, declaró una de las promesas finales del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Para Israel, esto significaba que el ministerio de Elías no había terminado. Su repentina partida en el fuego no fue una desaparición, sino una preparación, una señal de que su voz resonaría de nuevo antes de la llegada del Mesías. Esta expectativa estaba profundamente arraigada en la tradición judía. En cada comida de la Pascua se reservaba una silla para Elías, esperando su regreso como el heraldo de la redención. Su partida ardiente se había convertido en una promesa de que volvería a anunciar la irrupción del reino de Dios. El carro que lo elevó vivo al cielo no solo lo llevó lejos, también lo posicionó como un mensajero para el futuro. El Nuevo Testamento revela cómo se cumplió esta promesa. Cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, dijo que el niño iría con el Espíritu, el poder de Elías. Lucas, capítulo 1, versículo 17, volviendo el corazón del pueblo hacia Dios. El áspero vestido de pelo de camello de Juan, su predicación en el desierto, su valiente denuncia del pecado ante los reyes, todo ello evocaba al profeta ardiente que una vez se había enfrentado a Acab y a Jezabel. Aunque Juan no era la reencarnación de Elías, llevaba sobre sí el manto de su autoridad profética. Así como Elías preparó a Israel para volver de Baal a Yahvé, Juan preparó al pueblo para apartarse del pecado y recibir al Cristo que venía. Pero el papel de Elías en la redención no termina allí. En el monte de la transfiguración, siglos después de que el carro de fuego lo hubiera llevado, Elías apareció nuevamente, esta vez junto a Moisés, mientras hablaban con Jesús. Lucas capítulo 9, versículos 30 al 31. Moisés representaba la ley, Elías a los profetas, y juntos daban testimonio del que los cumplía a ambos. El hombre que había sido llevado al cielo sin conocer la muerte ahora estaba de pie en gloria, hablando del sacrificio que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La presencia de Elías testificó que su ascenso ardiente no lo había apartado de los propósitos de Dios, lo había elevado dentro de la historia continua de la salvación. Así, el carro de fuego no fue simplemente una salida dramática del escenario de la historia, fue una transición hacia un servicio más grande. Elías se convirtió en testigo y precursor, un mensajero celestial que apuntaba a Cristo, y una señal profética de que las promesas de Dios no están limitadas por el tiempo.
Su partida ardiente sigue siendo un faro que nos recuerda que el plan de Dios se extiende a través de los siglos, entrelazando profetas, apóstoles y en última instancia al mismo Mesías. ¿Qué significa el carro de fuego de Elías para nosotros hoy? Su ascenso no fue simplemente una maravilla antigua, fue una imagen profética, una parábola viva de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Primero, nos recuerda que la muerte no es el final. Para los que pertenecen a Cristo, hay una realidad mayor más allá de la tumba. El apóstol Pablo proclama en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Así como Elías fue elevado a la gloria sin probar la muerte, así también el pueblo de Dios tiene la esperanza de la resurrección y de la transformación. Su ascenso ardiente anticipa lo que muchos cristianos llaman el arrebatamiento, el momento en que Cristo reunirá a su iglesia, tanto a los vivos como a los muertos, en su presencia. El carro de Elías fue un destello del futuro, la mortalidad vestida de inmortalidad, la corrupción absorbida por la gloria. Segundo, nos desafía a caminar como caminó Elías, fieles, valientes y obedientes. Elías no ganó el carro de fuego por sus obras, pero su vida llevaba las marcas de la lealtad del pacto. Habló la verdad de Dios cuando era peligroso, permaneció solo contra la idolatría y dependió del Señor incluso en sus momentos de debilidad. Su vida nos muestra que el camino a la gloria es el camino de la fidelidad. Si anhelamos el carro del cielo, debemos vivir ahora para el Dios del cielo. El mismo Jesús declaró: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La partida de Elías es un aliento para todo creyente a perseverar en santidad y confianza, sabiendo que Dios honra a los que lo honran. Tercero, nos recuerda que la presencia de Dios es fuego. El fuego en la Escritura nunca es algo casual. Purifica el oro, quema la escoria y consume lo que es impuro. A veces conforta, como la columna de fuego que guiaba a Israel. Otra, juzga, como en el caso de Nadab y Abiú, consumidos ante el altar. Caminar con Dios es caminar por el fuego, no siempre fácil, no siempre cómodo, pero siempre transformador. El carro de fuego de Elías nos recuerda que Dios no nos prepara para la gloria dejándonos sin cambio. Su espíritu arde dentro de nosotros, santificándonos y moldeándonos hasta que estemos listos para estar en su presencia. Como escribe Pedro, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Al final, la ascensión ardiente de Elías no es solo su historia, es una promesa para nosotros. El mismo Dios que llevó a su profeta al cielo ha prometido llevar a su pueblo acá. El carro puede no aparecer en la misma forma, pero el destino es el mismo, la presencia del Señor, donde la muerte es derrotada, la fe es recompensada, y la santidad es perfeccionada. La pregunta para nosotros es si estamos listos para encontrarnos con Él, si nuestras vidas arden con la misma fe que una vez distinguió a Elías. En su esencia, el carro de fuego es mucho más que un milagro asombroso. Es una revelación de Cristo mismo. La ascensión de Elías no fue una maravilla aislada, sino una sombra profética que apuntaba hacia la realidad mayor de Jesús, el Hijo de Dios. Elías fue llevado al cielo por el fuego y el torbellino, pero Cristo ascendió en la gloria de la resurrección, habiendo conquistado la tumba misma, donde Elías partió en espectáculo. Jesús partió en supremacía, como el Señor resucitado, cuya victoria asegura la vida eterna para todos los que creen. Los símbolos que rodean la partida de Elías encuentran su pleno significado en él. El torbellino fue la manifestación del poder de Dios, la fuerza irresistible, que levantó a su siervo más allá del alcance de la mortalidad. El fuego fue el resplandor de la santidad de Dios, la pureza que consume y en la cual no puede permanecer corrupción alguna. El carro fue el signo de la victoria de Dios sobre la muerte, declarando que sus escogidos no están atados a la tumba, sino destinados a la gloria. Los tres
convergen en Jesucristo. En la cruz, Él soportó el fuego del juicio de Dios. En la resurrección, triunfó sobre las cadenas de la muerte. En su ascensión, entró en los atrios del cielo como el precursor de todos los que lo seguirán. No es coincidencia que antes de su muerte, Jesús dijera a sus discípulos: voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan, capítulo 14, versículos 2 al 3. El carro de fuego de Elías fue un anticipo de esta promesa, una prefiguración visible de lo que Cristo garantizaría mediante su propia obra. Así como Eliseo vio a su maestro ser llevado, los discípulos se encontraron en el Monte de los Olivos cuando vieron a Cristo elevarse hacia los cielos. Y así como Eliseo recibió una doble porción del Espíritu, también la Iglesia recibió el Espíritu en Pentecostés, asegurando que el poder de Cristo continuara en la tierra hasta su regreso. Cuando miramos el carro de fuego de Elías, no estamos simplemente observando la despedida de un profeta. Estamos contemplando el Evangelio en forma simbólica, el triunfo del poder de Dios sobre la muerte, la santidad ardiente, que prepara a su pueblo para la gloria, y la certeza de que el cielo no es un sueño, sino un destino prometido. El carro de fuego nos recuerda que lo que Dios hizo por Elías lo hará en una escala aún mayor por todos los que pertenecen a Cristo. Porque un profeta fue levantado como señal, pero el día se acerca en que una multitud incontable será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire, recibida en la presencia eterna del Rey. El carro ardiente que llevó a Elías no es solo una historia del pasado, es una promesa para el futuro. Declara que nuestro Dios no está limitado por tumbas ni por corrupción. Él es el Señor del fuego y del torbellino, el Maestro de los ejércitos celestiales, el Dios que llama a sus siervos a casa en gloria. Y así como Elías fue llevado arriba, también los seguidores de Cristo serán arrebatados en su regreso. El carro de fuego nos espera no hecho de ruedas terrenales, sino de gloria divina. Por eso te pregunto, ¿estás listo para ese día? ¿Caminas en el espíritu de Elías, fiel a Dios, aún en un mundo lleno de ídolos y falsos poderes? Porque el carro que una vez llevó a Elías es señal del carro que un día nos llevará a todos hacia los brazos de Cristo. Gracias por acompañarme en este recorrido a través de uno de los misterios más poderosos de la Escritura. Si este mensaje ha fortalecido tu fe y profundizado tu esperanza, te invito ahora, Dale, me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete al canal para más enseñanzas bíblicas. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué significa para ti el carro de fuego del? Juntos, mantengamos nuestros ojos fijos en los cielos, esperando el torbellino de gloria, cuando el mismo Señor nos llame finalmente a casa.